Hola amigos, y pues seguimos conectando estos mensajes con las lecturas de la Biblia que hemos estado haciendo durante la semana. Hoy vamos a hablar o a ver acerca de la vida de Abraham. Hemos leído acerca de su origen, su historia, su fe, sus dudas, etc. Y pues comenzamos viendo a Abraham en la Biblia. Primero lo conocemos como Abram, sin H. Y ese nombre significa padre exaltado. Eso significa que ya Abraham pues era una persona notable en su familia. Más adelante vemos en la Biblia que Dios le cambia el nombre y lo llama Abraham, que ya no significa padre exaltado, sino que ahora significa padre de muchos, padre de multitudes. Es muy interesante este nombre que viene a la vida de Abraham cuando pues Abraham, como nosotros sabemos en la Biblia, no tenía hijos en ese momento. Y la palabra de Dios nos muestra que este nombre que Dios le da como padre de multitudes representa una promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Dice la Biblia en Génesis 12, del 1 al 3, que Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes, imagínate, Abraham no tenía hijos ahí todavía, pero el verso 2 dice que Dios le avisa y le promete: con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo, dice esta versión, me encanta. Imagínate esa promesa en ese momento en la vida de Abraham, cuando él ni siquiera tenía un solo hijo biológico. Qué momento importante cuando Dios viene a hacerle a él esta promesa. Pero, ¿sabes? Más que una promesa, en este pasaje podemos ver algo aún mayor, que es un llamado que Dios está haciendo a Abraham. Y es maravilloso ver cómo Dios verdaderamente cumplió esa promesa. Ya que Abraham fue obediente al llamado de Dios, Dios cumplió esa promesa porque ciertamente Abraham se convirtió en el padre, en el fundador de la nación de Israel. Y de esta nación vino Jesús, quien es el Salvador del mundo, y nosotros, toda la humanidad, todo el mundo, somos bendecidos gracias a que un hombre atendió al llamado de Dios y a que Dios cumplió sus promesas, porque Él siempre cumple sus promesas. Ahora, ¿qué podemos aprender acerca del llamado? Porque también tú y yo somos llamados por Dios. Dios todavía sigue llamando personas hoy. Dios todavía está llamando a los corazones hoy. Y tal vez tú estás viendo este mensaje y sabes que Dios te está llamando, pero ¿qué podemos aprender del llamado? Lo primero que vemos en este pasaje es que algunas veces el llamado de Dios puede implicar movernos físicamente de un lugar a otro. Por ejemplo, Moisés, dice la Biblia que estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro en un territorio, en un desierto, cuando Dios lo llama por medio de una zarza, ¿te acuerdas? Y Dios le dice que tiene que dejar ese lugar e ir a Egipto para ir a liberar a los israelitas y después conducirlos o guiarlos a la tierra prometida. Otro ejemplo, en la Biblia vemos varios ejemplos. Otro ejemplo es Nehemías. Nehemías, dice la escritura, estaba en Babilonia trabajando en el palacio del rey como copero. Cuando se entera de la condición de su ciudad, Jerusalén, y de que las murallas de la ciudad están derribadas. Y entonces él escucha el llamado que Dios le está haciendo para ir y reconstruir esas murallas. Así que Nehemías debe dejar el palacio, debe dejar ese territorio físico para ir a Jerusalén y hacer lo que Dios le está diciendo. David es otro ejemplo. David estaba dentro de su familia, siendo el pastor de las ovejas de la familia, cuando Dios lo llama a ser rey. Y en algún momento de su vida, antes incluso de convertirse en rey, David tuvo que dejar las ovejas, tuvo que dejar su casa, su familia, para mudarse a vivir al palacio
al lugar donde moraba el rey Saúl y convertirse en un escudero del rey. Era parte del llamado que Dios estaba haciendo a su vida. Los mismos discípulos, los apóstoles, que fueron conocidos después como apóstoles, ellos también tuvieron que dejar Jerusalén para ir a diferentes ciudades a predicar de las buenas noticias de Jesús. Es decir, el llamado algunas veces sí puede implicar que tú te muevas físicamente de un lugar en el que estás a otro. Lo segundo que podemos aprender acerca del llamado es que cuando Dios nos llama, también debemos saber que en el camino vamos a necesitar despojarnos de algunas cosas. Y no necesariamente cosas materiales, ¿verdad? Cosas físicas, sino algunas cosas que van a estorbar nuestro caminar en el llamado de Dios. Van a estorbar nuestro camino para poder ir y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Algunas veces el despojarnos de eso va a requerir un sacrificio para nosotros. Tal vez Dios te está pidiendo que dejes una relación, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez Dios te está pidiendo que vayas y pidas perdón o arregles una situación con alguien. Tal vez Dios está pidiéndote que ores más, que lo busques más o que lo sirvas a Él con los dones que Él te ha dado. Y eso va a implicar para ti despojarte de cosas, ¿sí? Acomodar tu tiempo, acomodar tus agendas, tus planes, ordenar tus prioridades para hacer lo que Dios te pida. Lo tercero que debemos saber del llamado de Dios es que normalmente vamos a experimentar un sentimiento que es importante identificarlo. Abraham lo experimentó. Veamos cuál es. Dice la Biblia en Génesis 20, tú puedes leer del 1 al 13, yo voy a leer algunos pasajes nada más, pero dice que la palabra que Abraham salió y se estableció en un lugar llamado Gerar. Y en este lugar territorio desconocido para nosotros, porque tenemos que dar pasos de fe en cosas que sentimos no podemos controlar, y es difícil para nosotros porque se sale de todos nuestros planes, de todos nuestros esquemas. El llamado de Dios no siempre va a ir justo a lo que tú quieres, a como tú lo piensas, a como a ti te gusta, ¿sí? A veces va a traer como esa incomodidad a nuestra vida y obviamente eso va a despertar temor en nosotros e incertidumbre por el futuro, porque no sabemos realmente cómo va a resultar.
y tenemos dudas de que si lo que estamos oyendo es Dios o es nuestra mente o qué es, y estamos en esa batalla, pero eso, sabes, es totalmente normal. Pero quiero decirte que aunque sientas temor o te sientas inseguro muchas veces, en medio del llamado de Dios, te quiero animar diciéndote, Dios va a intervenir. Tú debes caminar, debes dar pasos de fe aunque sientas miedo, confiando en que Dios va a intervenir como intervino en esta oportunidad. Y Dios impidió que este hombre cometiera un pecado con una mujer casada, ¿sí? Dios intervino, ¿por qué? Porque se trata de los planes de Dios, no se trata de nosotros. Él intervino, ¿sabes por qué? Porque el llamado de Dios no se puede anular. El llamado de Dios es irrevocable. El llamado de Dios estaba ahí para Abraham, sí o sí. Dios ya le había dicho, Abraham ya se había comprometido, ya estaba un pacto entre ellos, ya estaba Dios hablando también a su vida. Así que el llamado de Dios no podía anularse por esta situación. Por eso Dios intervino, para que su voluntad al final se cumpliera. Eso significa, mis queridos, que el llamado de Dios nunca tiene que ver con nosotros, de si somos buenos o somos perfectos o nunca nos equivocamos, ¿sí? Ves que Abraham era un hombre imperfecto y aún así Dios lo llama para algo tan grande, para una promesa tan grande que iba a bendecir a toda la humanidad, y que hoy tú y yo somos fruto de eso. Y él no era un hombre perfecto, tenía sus errores. Lo mismo tú y yo, no somos perfectos, pero el llamado de Dios nunca tiene que ver con nosotros, de cómo somos, si somos capaces, perfectos, buenos o no. Siempre tiene que ver solamente con la bondad y la fidelidad de aquel que nos llama. Cuando nos atrapa el miedo, tenemos dos opciones. La primera es, pues, quedarnos ahí donde estamos, estancarnos, pensar que no somos capaces, que no podemos, que eso no puede ser, que es imposible, etc. Decidir no obedecer, no hacer lo que Dios nos esté pidiendo y quedarnos ahí estancados. Esa es la primera opción ante el miedo, ante el llamado de Dios cuando sentimos miedo. Pero la segunda es confiar en Dios a pesar de nuestros miedos, movernos a pesar de que sintamos temor o que tengamos duda. Dios quiere que nosotros tengamos fe y valentía. Eso es algo que el llamado de Dios desarrolla en nuestra vida. Cuando tú empiezas a dar esos pasos de fe pequeñitos al principio, pero sabes que estás obedeciendo lo que Dios te está pidiendo, aunque te está costando, ves cómo dentro de ti empieza a crecer la valentía y la fe. Abraham es un ejemplo de eso. Más adelante en el capítulo 22, tú también puedes leer los versículos y puedes leer toda la historia de los versos del 1 al 13. Vemos esa clase de fe y valentía que Abraham desarrolló en su vida mientras él fue caminando y obedeciendo lo que Dios le estaba pidiendo. Dice la palabra en el verso 1 del capítulo 22, después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él le contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. ¿Te imaginas ese momento? Yo creo que los dos lloraban. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, imagínate, o sea, tomó el cuchillo y estaba a punto de sacrificarlo. El ángel, dice el verso 11, del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, contestó él. Y el ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme a tu único hijo. Y más adelante leemos que cuando Abraham voltea a ver, ¿sí?, estaba ahí enredado con sus cuernos en un árbol, en una planta, un carnero para ser sacrificado. Y cuando ellos iban caminando hacia la cima,
Abraham e Isaac. Isaac le preguntó a su papá: papá, veo la leña, veo que traemos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y Abraham le dijo: no te preocupes, Dios va a proveer, Dios proveerá el sacrificio. Este pasaje, esta es una historia impresionante que podemos ver aquí de cómo la fe y la valentía se desarrollaron en Abraham. Primero vemos que Abraham, en cuanto recibe la orden de Dios, la instrucción de Dios, obedece. Dice la Biblia que él no puso excusas, no puso pretextos, no se puso a pensar, no dijo, bueno, ¿será que lo hago? No pidió consejo, ¿verdad? No dijo, voy a orar. No, dice la Biblia que a la mañana siguiente se levantó y empezó a hacer lo que Dios le dijo. No dejó que intervinieran todos sus sentimientos, todas las situaciones humanas, por decirlo así, sino que él obedeció lo que Dios le pidió. Segundo, vemos que Dios, dice el pasaje comienza diciendo que Dios probó la fe de Abraham, pero también probó su carácter, ¿sabes? Dios quería ver el corazón de Abraham, si ahí en el corazón estaba esa clase de amor que es capaz de dejar todo por Dios. Dios estaba queriendo ver si ese amor estaba ahí, ese amor que puede ayudarnos a superar el miedo, ese amor que puede producir en nosotros esa fe que nosotros creíamos no tener. Por eso dice la Biblia que Dios lo prueba a él para ver cómo es su corazón. Y nosotros también podemos ser probados. Mientras estamos teniendo temores y dudas, debemos entender que esas son como pruebas que tenemos que pasar. Y ahí es donde nosotros debemos confiar en Dios, confiar y caminar en pasos de obediencia, un paso a la vez, porque ahí se está fortaleciendo nuestra valentía, ahí se está fortaleciendo nuestra fe. Entonces, en este momento nosotros vemos que Abraham se levanta en fe y hace lo que Dios le pide. Esta es una historia de valentía. Lo tercero que vemos, ¿sabes qué es? Que no solo Abraham fue valiente, como te lo decía hace un momento, Isaac también tuvo que haber sido valiente. En algún momento se percató que el sacrificio era él. En algún momento ambos entendieron qué es lo que estaba pasando ahí. Esa misma obediencia que vemos en Abraham y que vemos en Isaac es la misma que vemos en Jesús también cuando fue a la cruz a morir por nosotros. Es la misma obediencia que Jesús muestra cuando está orando en el huerto pidiéndole a Dios: Padre, si es posible que pases esta copa de mí, hazlo, pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad, Señor. Eso es impresionante, ¿no crees? Cómo Dios trabaja cómo Dios se muestra en este pasaje. Muestra que está trabajando, que está armando un plan, y al final vemos que verdaderamente Dios sí se proveyó de ese sacrificio porque envió a Jesús como el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener una relación con Él y poder estar cercanos a Él. Así que Dios nos pide que nosotros nos preparemos para seguirlo aún en medio de las dudas, aún en medio de los temores o de las pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque Él ya tomó esa decisión antes que nosotros. Él también obedeció en medio de la prueba para ir a la cruz. Ese camino difícil de sacrificar a su hijo, también Dios lo pasó. Dios también sacrificó a su hijo por nosotros, por ti y por mí. Y nos ha dejado ahora su Espíritu Santo. Lo ha dejado en nuestro corazón, quien es el que revive esa llama en nosotros, esa llama de amor y de fe una y otra vez. Cada vez que necesitemos levantarnos y obedecer, aunque no entendamos hacia dónde o no veamos hacia dónde Dios nos está dirigiendo, pero podemos confiar en los planes y en la guianza de Dios. Así que cuando tú y yo recibimos un llamado de Dios, ya para terminar, debemos saber que primero, ese llamado es irrevocable. Número 2, es personal y va a exigir de nosotros el 100%, no el 99.9%, sino el 100%. Que el llamado es acerca de su gracia ilimitada, que no tiene nada que ver con nuestras capacidades.
Cada vez que tú eres usado por Dios, cada vez que Dios se manifiesta a través de tu vida, no es para que las personas te aplaudan y digan, qué lindo, qué linda es ella, sino es para que vean la obra de Dios en tu vida y podamos decir, no soy yo, es la gracia de Dios en mí, es la gracia que Él ha tenido por mí y su misericordia. Número 4, cuando tenemos un llamado de Dios, debemos siempre estar conscientes de que tenemos dos opciones. Una, no aceptarlo, ¿sí? Hacernos de oídos sordos y no obedecer y no querer seguirlo, darnos por vencidos. Y la otra, confiar en Él, obedecerlo, tener fe, ser valientes y ser atrevidos. Así que si nosotros decidimos confiar en Dios, vamos a darnos cuenta que podemos lograr cosas imposibles, que podemos ver la mano y la obra de Dios manifestándose en nuestras vidas. Y eso, ¿sabes? Que es lo que nos va a dar la fuerza para dejar en el altar cualquier cosa que Él nos esté pidiendo. Eso que hablábamos de tenernos que despojar de algo, a veces no queremos. Ellos son nuestros Isaac, que no queremos desprendernos, que no queremos ofrecerlo. Pero cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros estamos dispuestos a caminar incluso hacia la montaña del sacrificio, entonces ahí vemos cómo Dios es el que nos da la fuerza, cómo es que podemos verdaderamente despojarnos de todo. No es fácil, pero sí te digo que puedes ver a Dios obrando en tu vida cuando decides ser obediente y dar pasos de fe ante el llamado de Dios. Abraham se atrevió a seguir al verdadero y único Dios y decidió caminar con Él el resto de su vida, hasta el último día de su vida. La pregunta que tengo para ti es, ¿y tú? ¿Te atreves a caminar y a seguir a Dios? ¿Te atreves a caminar con Él y a seguirlo a donde quiera que Él te llame? ¿Te parece si oramos? Gracias, Padre, por la vida de Abraham. Y gracias por haberlo elegido para ser el Padre de naciones, que hoy por hoy proclaman y bendicen tu nombre y han decidido conocerte y confiar en ti. Gracias, Padre, porque Abraham no era un hombre perfecto. Tampoco es que era un hombre con todas las capacidades, pero tú lo elegiste a él y eso nos da esperanza de que también puedes elegirnos a nosotros. Gracias, gracias porque todo lo que hacemos es por ti y no por nosotros. Y queremos, Señor, creer, queremos seguirte y queremos obedecerte. Tú lo haces todo por amor. Te pedimos, por favor, que tú nos ayudes a nosotros a actuar también por amor, a obedecerte por amor, a seguirte por amor. Ayúdanos, Señor, a darnos esa fuerza, a responder con fe y valentía cuando nosotros recibamos tu llamado o un llamado de tu parte. A veces, Señor, reconocemos que nos podemos dejar vencer por el temor, que nos podemos paralizar por el miedo, por la duda, por la incertidumbre, Padre, y tomar decisiones incorrectas. Pero hoy sabemos que tú siempre vas a intervenir, Padre. Que cuando sabes que en nuestro corazón tenemos el deseo de honrarte, serte fieles y obedientes, tú vas a intervenir, Señor. Tú vas a hacer tu obra. Estás con nosotros ahí en el camino y nos vas a enseñar y nos vas a fortalecer. Nos vas a dar la fe que nosotros necesitamos para seguir adelante. Hoy te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes a enfocarnos más en ti. Queremos seguirte, Señor. Queremos seguirte, aunque a veces no veamos claro el camino, nosotros queremos seguirte, Señor. Queremos confiar en tu fidelidad, en la fidelidad del que nos llamó, Señor. No queremos confiar en nuestras capacidades, sino en tu fidelidad y en tu amor. Padre, gracias, Señor, porque hoy decidimos confiar en ti, Señor. Decidimos de creer que tú eres quien nos acompaña. Eres aquel, Señor, que nos dio ese nombre que es sobre todo nombre y es el nombre en el cual oramos en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Esperamos que este tiempo sea de bendición para ti. Te animamos a que sigas con tus lecturas de la palabra y que estos mensajes puedan llenar tu corazón,
de fortaleza, de fe, de confianza y de esperanza. Que Dios te bendiga.